Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar del mantenimiento de baterías. Es un tema que, bueno, este verano he estado en varias instalaciones y me han preguntado mucho por él. Y bueno, pues se ve que con la introducción de cada vez más baterías de litio-ion, todas las rutinas de mantenimiento de baterías están cambiando. Hay gente un poco despistada, por qué no decirlo así, pensando en ¿qué tareas deben acometer en el mantenimiento de baterías de litio-ion? Si los sistemas de seguridad, si los riesgos son los mismos. Y bueno, pues quería subir este vídeo para aclararos algunos de los aspectos más importantes en el tema del mantenimiento de baterías, incluyendo las baterías tradicionales, las de plomo ácido, níquel cadmio, y también hablar un poquito de las baterías de litio-ion, que en el fondo pues tampoco cambia tanto con respecto a las anteriores. Lo que sí está claro es que, bueno, ya sabéis los que seguís habitualmente nuestro canal de la comunidad de la batería, que las baterías de plomo ácido y níquel cadmio son las que se encuadran dentro del grupo de baterías con electrolito acuoso. Y esto significa que son baterías que en su tipología de formato abiertas, pues consumen electrolito en las sobrecargas de las mismas. Es decir, que cuando pretendemos y cuando queremos cargar las baterías al 100%, lo que tenemos que hacer siempre es ajustar un pequeño nivel de sobrecarga en la batería para conseguir que la capacidad de la batería la recuperemos al máximo. Esto conlleva un pequeño consumo de agua por la electrolisis del agua que forma parte del electrolito al final de esa carga y principio de la sobrecarga, y por lo tanto hace que periódicamente tengamos que rellenar un poquito con agua destilada para cubrir y para alcanzar el nivel de electrolito al cual las baterías funcionan bien. Evidentemente, con las baterías de plomo, las reguladas por válvula VRLA tipo AGM o GEL, ya sabemos que no es necesario acometer esta función de relleno de agua, puesto que las propias baterías tienen unos dispositivos interiores que ya realizan la recombinación del hidrógeno y el oxígeno que se desprende en la electrólisis del agua para volver a formar parte del electrolito en forma de moléculas de agua. En el caso del litio-ion, como el electrolito no es acuoso, pues no se da la electrolisis del agua y por lo tanto no tenemos que rellenar en ningún caso. Y bueno, como todos ya sabéis, todas las celdas, todas las baterías de litio-ion son baterías de las que consideramos herméticas o cerradas. Cuando nos planteamos llevar a cabo el mantenimiento de baterías, tenemos que pensar fundamentalmente en tres conceptos. El primer concepto, que son los procedimientos de mantenimiento. El segundo concepto, que es la frecuencia a la cual con qué frecuencia tenemos que realizar ese mantenimiento. Y por último, pues los aspectos de seguridad relacionados con los riesgos que tenemos con las baterías, que como también hemos mencionado en algún vídeo anterior, están encuadrados en 4 grandes grupos y que podríamos enumerar como riesgos químicos, riesgos por fuego, riesgos por explosión y los riesgos eléctricos. Otro día y en otro vídeo hablaremos un poco más en detalle de los riesgos y de cómo prevenir nuestra actuación frente a esos riesgos para evitar el mayor daño posible. Pero hoy nos vamos a centrar un poquito más en las propias tareas de mantenimiento de las baterías. Os hablaba de los procedimientos. Evidentemente, el fabricante de las baterías, el que os ha suministrado esas baterías, el que os instala las baterías, es el que os tiene que guiar un poco en las labores de mantenimiento que hay que hacer en esa instalación. El mantenimiento depende mucho de la aplicación de la que estemos hablando, si es una aplicación industrial, si es una batería de vehículo eléctrico, si es una batería de autoconsumo de las que tenemos en casa o si es una batería pequeña, pues de las que tenemos, por ejemplo, en un aparato electrónico. Una vez que tenemos las instrucciones del fabricante, pues es todo mucho más sencillo y hay algo básico que debemos saber, y es que que tenemos que aprender algo a la hora de tocar una batería, y cuanto más grande es la batería, pues más formación necesitamos recibir para ser capaces de actuar sobre la batería, y no solamente en el sentido de la seguridad, de que no nos ocurra, de que no tengamos ningún accidente manipulando esa batería, sino también en llevar a cabo una buena labor de mantenimiento de la batería para conseguir que esa batería dure el máximo posible y por lo tanto la inversión que hemos hecho en ella, que suele ser
costosa, las baterías son elementos caros, pues digamos que la aprovechemos al máximo posible. Hay básicamente 5 rutinas o 5 aspectos que tenemos que tener en cuenta en lo que denominamos operaciones de mantenimiento, que se dividen en el primero del que os he hablado y que solamente se hace con baterías abiertas, que es el control del nivel del electrolito. El segundo, que es controlar que las condiciones de carga de las baterías son las correctas. El tercero, que es todo lo relacionado con el tema de la limpieza de las baterías. El cuarto, con el conexionado y la ventilación del cuarto donde tenemos las baterías. Y por último, pues las condiciones físicas del lugar en el que las baterías están instaladas y funcionando. El primero, el nivel del electrolito, ya hemos hablado de él, básicamente y de una manera periódica, que puede ser una vez al mes, una vez cada 6 meses, una vez al año o una vez cada 5 años, dependiendo de la aplicación. Tenemos que controlar que si tenemos baterías abiertas, el nivel del electrolito no varía. O varía lo mínimo posible. Y en el caso de variar y de consumir electrolito, por supuesto, pues hacer el correspondiente relleno periódico de la cantidad del electrolito que nos falta con agua destilada. El hecho de que consumamos mucho electrolito y que esto lo comprobemos en cada operación de mantenimiento, conlleva seguramente a que tenemos mal ajustado el cargador de la batería. Insisto y repito que el electrolito se consume en las operaciones de sobrecarga de la batería y para una duración adecuada de la batería debemos tener unos voltajes de carga fijos a un determinado nivel que hagan que esa sobrecarga sea la mínima posible, pero la suficiente para alcanzar valores de capacidad completos en la batería. Así pues, si consumimos excesivamente o mucha cantidad de electrolito, normalmente esto indicará que la carga de la batería y la sobrecarga se está efectuando a un nivel mucho mayor del que correspondería y por lo tanto debemos ajustar ese cargador para que el voltaje final de carga o el voltaje de flotación sea el adecuado. Si por el contrario vemos que periódicamente, año a año, no consumimos nada de agua de la batería, esto lo que indica es que normalmente tendremos un voltaje de carga muy bajo seleccionado en el cargador y por lo tanto a la batería en principio no le pasa nada, pero lo que sí ocurrirá es que no estaremos obteniendo la máxima energía de la batería, la máxima capacidad de la batería, porque será un indicador de que no estaremos cargando la batería al 100%. Por último, dentro de lo que son las condiciones de carga y de los cargadores, debemos tener en cuenta también otras posibles alarmas que los cargadores nos proporcionen en función de la tecnología y del tipo de batería con los que estemos trabajando. En el tema de la limpieza de las baterías, es muy importante mantener las baterías lo más limpias y secas posible. Cualquier exceso de material pulverulento o de exceso de humedad que tengamos en una batería y sobre todo aquel polvo o aquella humedad que esté en contacto con los terminales de esa batería, lo que nos va a provocar son reacciones de autodescarga o derivaciones de la corriente que van a afectar lógicamente a las prestaciones que podamos obtener de esa batería. Por lo tanto, toda limpieza en todas las rutinas de mantenimiento, toda limpieza de los bornes de la batería y de polvo y de humedad será imprescindible para conseguir que la batería funcione en las mejores condiciones posibles. Por supuesto, también debemos observar que no haya fugas o derrames importantes o que los bornes no estén sufriendo de corrosión, lo que indicaría que tenemos alguna pérdida del electrolito que se escapa al exterior de la batería y que provoca estos efectos que algunos habréis visto en las baterías, pues formando un polvo blanco o de algún color azulado, que es simplemente, pues en el caso de una batería de níquel-cadmio, por ejemplo, será un carbonato, y en el caso de una batería de plomo ácido será un sulfato. Pero que son polvos que en principio no afectan al funcionamiento de la batería, pero que, como os decía, conviene limpiarlos simplemente con agua y un paño, de una manera muy sencilla. No conviene usar ningún tipo de jabón ni ningún tipo de agente, digamos, que limpie de una manera más fuerte todos estos
porque al final son sales y se quitan con agua muy fácilmente. Con respecto a la conexión de las baterías, es muy importante, cada vez que mantenemos un sistema de baterías, comprobar que todos los cables, todas las conexiones entre celdas y entre baterías se encuentran con un nivel de apriete adecuado. Es decir, cualquier cable suelto, cualquier tuerca o tornillo flojo, cualquier conexión mal hecha dentro de una serie de elementos que conforman un sistema de batería completo, lo que nos va a provocar es un punto caliente, un punto donde la resistencia al paso de la corriente será mucho mayor y por lo tanto serán puntos que generen calor, lo que conlleva pues una serie de problemas de los que ya hemos hablado en otros vídeos de la comunidad, relacionados incluso con la pérdida de vida de la batería. Esto de los terminales sueltos, de mantener un buen conexionado en la batería, es mucho más importante de lo que mucha gente piensa. Y sí quiero deciros que más del 80% de los problemas que nos encontramos con las baterías en operación o servicio se deben precisamente a este tipo de factores. A factores relacionados con caídas de tensión, con puntos de mayor resistencia que hacen que la batería no opere de la manera a la que se calculó cuando se hizo el dimensionamiento del sistema para una aplicación concreta. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y por último, pues hablar de que la batería tiene que estar en unas condiciones físicas del lugar determinadas para conseguir las mayores prestaciones de las mismas, ¿no? Ya os decía en otros vídeos también que las baterías les gusta estar en el entorno de los 25 grados centígrados de funcionamiento. Por lo tanto, toda climatización que hagamos de la zona donde tenemos baterías, pues va a repercutir lógicamente en que las baterías nos den las mayores prestaciones y con la mayor duración en vida posible. Así que cualquier espacio, que pueda ser una habitación, que pueda ser un armario, que pueda ser una caja donde tengamos baterías, pues vamos a intentar que estén en el entorno de los 20 a los 30 grados y, por supuesto, y como decía antes, sin humedad, sin polvo en el ambiente y, bueno, con unas condiciones de luz incluso también adecuadas. Recordad que muchas baterías, pues su recipiente es polipropileno y el polipropileno, la luz directa del sol también le afecta, le hace envejecer mucho antes. Por lo tanto, también es conveniente que no reciban luz solar de forma directa. Y bueno, y esto de manera general son un poco las tareas habituales y cotidianas que debemos hacer durante los procedimientos de mantenimiento de baterías. Ya sabéis que si alguien está interesado en información mucho más concreta de todo lo relacionado con el mantenimiento y los riesgos asociados a las baterías, pues puede contactar con nosotros para hablar y para informarle de aspectos más concretos de una instalación determinada. Y nada más por hoy. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Y nada más. Nos vemos pronto de nuevo. Hasta pronto, comunidad.